Continuamos en directo en Buenos Días Aragón cuando son las 9:37 de la mañana. Este verano hemos conocido nuevos casos de agresiones sexuales múltiples. Entre julio y agosto, más de una decena. Violaciones en grupo, por ejemplo, en Bilbao, Mallorca, Tarragona, Girona, y la mayoría de ellas llevadas a cabo por varios jóvenes que apenas superaban la mayoría de edad. El verano de 2016 supuso un punto de inflexión de este tipo de casos cuando se produjo, ya lo saben, la violación de la manada en los Sanfermines de Pamplona. Hoy, 3 años después, una web que alerta contra este tipo de violencia contabiliza 134 agresiones sexuales múltiples. Nosotros queremos preguntarnos en Buenos Días Aragón por qué han aumentado en este tiempo, si se debe a un efecto contagio o es que se denuncian más este tipo de casos y, desde luego, ¿qué nos está ocurriendo como sociedad para que un grupo de hombres decida agredir tan salvajemente a una mujer? Para ello nos acompañan la abogada penalista Lourdes Barón, buenos días. Hola, buenos días. Y también el sexólogo, director de Amaltea, de un instituto ya con amplia experiencia, sobre todo además lo que decíamos, en la educación sexual de jóvenes. Silverio Sáez, buenos días. Buenos días, Enrique. Vamos a empezar por ti. Estabas hablando de un efecto contagio. ¿Crees que se puede producir un efecto contagio de las conductas sexuales, aunque sean tan violentas como este tipo del que estamos hablando? Bueno, más que un efecto contagio es complicado dar una respuesta simple a un problema tan complejo, ¿no? Pero sí es verdad que hay elementos facilitadores, ¿no? Y educativamente hay que trabajar sobre todos ellos, ¿no? Evidentemente no ayuda en nada el hecho de que se convierta o que haya un modelo referencial de una transgresión o de un delito tan potente como es una agresión sexual en grupo, ¿no? Y que algunas personas, evidentemente con desequilibrios psicológicos serios, vean ahí un modelo sobre el que actuar. Ahí hay una parte de trabajo que yo creo que puede tener un pequeño efecto llamada, pero hay otros elementos más para trabajar. Desde luego no ayuda el hecho de que se produzcan y yo creo que tendremos que valorar con calma otro tipo de variables también. Y por un lado, si lo miramos desde el punto de vista positivo, se puede dar que estos casos ya ocurrieran en la sociedad y que se produzca un efecto contagio, pero en el caso de las denuncias de las víctimas, que ya no consideren que se pueda tolerar desde luego este tipo de agresiones. Pues yo creo que sí que puede tener que ver con eso, porque en realidad no estoy muy segura de que existan más casos, pero puedo pensar que sí que existe una mayor visibilización de los mismos a través de los medios de comunicación y, por lo tanto, las víctimas de este tipo de delitos puedan haber decidido no permanecer ocultas y decidir dar el paso a denunciar, que es difícil también. Sí, porque es tan difícil denunciar muchas veces la víctima, porque es un proceso complejo decidir. Muchas veces se levantan y pueden pensar, estos casos muchas veces ocurren por la noche, pueden estar desorientadas y no saben qué decisión tomar. Sí, no saben qué decisión tomar, quizá también por cierto proceso de culpabilización de la propia víctima, de decir, bueno, he estado en una situación en la que a lo mejor he bebido más de la cuenta o en la que a lo mejor me he relacionado de una forma determinada que va a estar culpabilizada socialmente. Y luego el propio proceso penal, yo desde mi punto de vista no ayuda mucho a que la víctima se sienta cómoda para proceder a la denuncia. Hay un proceso en el cual constantemente ya tiene que acudir a organismos oficiales a repetir lo que ha sucedido en un asunto tan doloroso para ella. Y por lo tanto, pues a veces decide mantenerlo en la intimidad o utilizar otros medios para sanar esa situación que le ha provocado el delito, como por ejemplo una terapia, pero igual el proceso penal no le supone una restauración para ese dolor que ha sufrido y decide no acudir a él, que también es respetable. Ahora enseguida vamos a conocer al detalle cómo son esos protocolos, ya no en los juzgados, pero sí a través de la policía. Pero antes vamos a preguntarnos, porque estamos hablando de sexo, en definitiva, de agresiones sexuales. ¿Existe o pueden estar provocadas por una mala educación sexual entre los jóvenes que lleguen a normalizar casos como este, tipo de agresiones sexuales? Sí. Igual no, desde luego, una violación, pero agresiones sexuales que llegan hasta el límite casi de la violación. Sí, como bien dices, Enrique, creo que hay que ver un poco los niveles que pueden llevarnos a este tipo de circunstancia, ¿no? Y entonces trabajar un poco sobre ellos. Normalizarlo, yo creo, afortunadamente, que no se normaliza, pero tiene que ver con algunos elementos sobre los que hay que reflexionar un poquito, ¿no? Suele ser jóvenes, con la juventud, la transgresión de alguna manera está más a la orden del día, presión de grupo, que nos puede llevar a
a que algunas personas hagan lo que el grupo de alguna manera decide más allá de mi propio deseo, el alcohol, como decía Lourdes, desequilibrios psicológicos, todo eso junto tiene un cóctel explosivo. Y luego hay una cuestión que yo creo que la clave está en la educación. La pornografía es un elemento que está modelando y sobre el que tenemos que trabajar. Desgraciadamente, no todos los objetivos en educación son de alguna manera para presumir de ellos. Igualdad, respeto, prevención, ahí todos nos van a aplaudir. Pero tenemos que ver qué está influyendo en la sexualidad de los jóvenes, más allá de la pregunta de si nos gusta o no. Y la pornografía está siendo consumida de manera masiva, con lo cual tendremos que educativamente analizar qué están viendo estos chicos y chicas, qué les está animando y qué está encendiendo su deseo. Y sobre ese deseo tendremos que trabajar más allá de lo incómodo que nos pueda resultar, ¿no? Y ahí tendremos que hablar sobre el autocontrol como un elemento de crecimiento. A mí me gustaría acceder a lo que hay detrás de algún escaparate, pero eso no me da derecho a romperlo y a cogerlo. Entonces tenemos que entender que el deseo como tal es un elemento que está en la sexualidad, pero tenemos que aprender a controlarlo. Y todo esto no desde la retórica o desde el mensaje, sino desde la educación y el propio autoconocimiento de esta sexualidad. Ahí es donde realmente tendríamos mucho que ganar, aunque requeriría de un proceso de educación calmado que hay que hacer en diferentes edades. Yo ahí vería el reto y la posibilidad de ofertar a la sociedad la relativa solución que podamos dar a este problema. Claro, decía, es uno de los peligros dejar en la pornografía la educación sexual de nuestros hijos. Claro. Por ejemplo, ya hablamos de este dato el año pasado, pero es que hay un portal web de pornografía, uno de los más visitados en toda España. El vídeo más visitado es uno que simula una violación en grupo. Sí. De hecho, de alguna manera, las puestas en escena que resultan altamente atractivas para los jóvenes, y no lo digo porque nos guste o no, sino porque es lo que buscan y las cifras de navegación en Internet están ahí, tiene que ver con cuestiones que en la realidad serían inadmisibles. Es decir, estamos utilizando como elementos de deseo cuestiones moralmente discutibles. Eso hay que llevarlo al aula, eso hay que debatirlo, ¿vale? No tanto para satanizar el consumo de pornografía, porque no lo vamos a poder evitar, sino para que seamos conscientes de distinguir qué es real, qué es de alguna manera ficción, y a partir de ahí podremos dar alguna herramienta con la que un poco aminorar este tipo de consecuencias. Pues antes ya lo avanzábamos, hablábamos de la importancia de los protocolos. Uno de los puntos más importantes cuando se dan casos como estos es que la víctima denuncie para que se pueda investigar el caso y detener así a los agresores. Para conocer cómo son estos protocolos de atención, vamos a hablar con la Policía Nacional. Nos escucha en directo la portavoz de la Jefatura Superior de la Policía en Aragón, Isabel Soto. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Cómo es exactamente este protocolo cuando llega una denuncia, por ejemplo, de una víctima de agresión sexual? Bueno, el protocolo varía, depende de cómo la policía tiene conocimiento de los hechos. Perdón porque me oigo un poquito de retrocedo y me... Entonces, si por ejemplo hay una llamada a la sala del 091 o a través de un aviso de Alert Cops, los operadores de la sala del 091 lo que hacen es comisionar un indicativo policial que vayan al lugar de los hechos, atender a la víctima y trasladarla a un centro médico. Del mismo modo, los operadores de la sala del 091 dan cuenta al juzgado de guardia, que es el que comisiona al médico forense, que se trasladará también al centro médico. Y una vez estén allí todas las partes, médico forense y ginecólogo de guardia realizarán una inspección, una recogida de muestras, y una vez finalizada, la policía traslada a la víctima a comisaría para serle escuchada en denuncia. Allí se le ofrecen todas las ayudas, listado de teléfonos, y se le ofrece la posibilidad de acompañarla a casa. Y luego están las otras formas de conocimiento, que puede ser que la víctima se persone en una dependencia policial, que se procedería de la misma forma, se lleva al centro médico y se da comunicación a la sala 091, quien comunica al juzgado de guardia. O la víctima también puede personarse en el centro médico, que entonces en este caso el centro médico avisa al juzgado de guardia y es el juzgado de guardia quien comisiona al médico forense y nos lo informa a nosotros. Desde luego es importante en estos casos la coordinación entre los servicios sanitarios, entre la policía, y en los últimos años han notado un aumento de casos, por un lado de agresiones sexuales en general y sobre todo de las múltiples en particular. Pues en este caso hablamos de Zaragoza provincia y Aragón comunidad, todo lo contrario, hemos disminuido respecto al 2018 un 50% este tipo de hechos delictivos,
Y hablando de agresiones sexuales múltiples, no tenemos registrado ningún caso. Y desde la policía, ¿qué consejos pueden dar a una persona, por ejemplo, que pueda encontrarse con una agresión, ya sea como testigo o también a una víctima que en un momento dado pueda verse en una situación como esta? Bueno, consejos, siempre decimos los consejos de que una persona debe adoptar, ya no solo en este tipo de delitos, sino en todos, una autodefensa previa cuando conocemos a alguien nuevo, pero sobre todo, ahora que vienen las fiestas y demás, no perder nunca de vista nuestro vaso, nuestra bebida, no beber de vasos de gente que no conocemos o no beber bebidas que no hemos visto cómo sirven. Eso fundamental. Y si por desgracia somos víctimas ya de una agresión sexual, de un abuso, llamar inmediatamente a la policía al 091 o a través de la aplicación Alercops, no cambiarnos de ropa ni ducharnos y sobre todo hacer ver a las víctimas que no son responsables de nada, que la policía no está para juzgar, que estamos para ayudarles, para protegerles y para ofrecerle toda la ayuda que podamos a la hora de investigar, esclarecer los hechos y detener a los culpables. Pues muchas gracias por atendernos de nuevo en directo. Isabel Soto, la portavoz de la Jefatura Superior de la Policía en Aragón. Gracias y buenos días. A vosotros, muchas gracias por atenderme. Es importante, desde luego, como decíamos, que la víctima se sienta protegida. ¿Ha cambiado algo la sentencia de la manada? Este cambio que hubo a finales de verano, a principios de verano, perdón, en junio, este cambio de la sentencia, sobre todo del Tribunal Supremo, que finalmente decidió que era una violación, que les condenaba a 15 años y que decía que esto, sobre todo, es una violación, no es un abuso sexual, es una violación. ¿Ha cambiado mucho? ¿Las víctimas se pueden sentir más protegidas? Hombre, yo creo que la percepción de lo que es una violación sí que se ha modificado jurídicamente con la interpretación del Tribunal Supremo, aunque ya había tenido otros precedentes que podían indicarnos lo que iba a dictaminar. El hecho de que considere que la intimidación se genera simplemente por el hecho de que exista un grupo contra una sola persona, contra una sola víctima, sin necesidad de que exista una amenaza expresa, es muy importante de cara a que las personas visibilicen que la gravedad del delito está no solamente en una violación con violencia, con ejercicio de fuerza frente a la víctima o con ejercicio de amenazas, sino también utilizando esta superioridad a través de varias personas. Y la verdad que la víctima quizá pues se pueda sentir más fuerte en el sentido de decir, bueno, hay un respaldo de los tribunales. En cuanto al tema de cómo son atendidas las víctimas, sí que yo, desde mi punto de vista, creo que sí que debería haber un mayor foco sobre la víctima en el proceso penal, por el hecho de la revictimización que sufre cuando, lo que comentaba antes, tiene que acudir a diversos lugares a contar exactamente lo mismo, a ser preguntada constantemente. Y existe aquí en Zaragoza, en Aragón, hay una oficina de atención a víctimas que la lleva una funcionaria concretamente aquí en Zaragoza. Existen también psicólogas que atienden a víctimas de delitos violentos y delitos sexuales, pero desde mi punto de vista está implementada de forma muy corta, creo que está infradotada. Y que deberíamos de poner mucho el foco en acompañar a la víctima durante todo el proceso si es que decide denunciar, con asistencia psicológica, acompañamientos y cualquier otra necesidad que nos manifieste en el momento en el que se encuentra, que es durísimo, claro. Porque claro, también muchos casos, insistimos, que se dan por la noche, en esos momentos alguien puede salir de noche, 3, 4 de la mañana, que un grupo de hombres se aprovechen de una mujer, por ejemplo, que vuelve a casa. En esos casos, por ejemplo, el consumo de alcohol, de drogas, ¿supone un impedimento a la hora de denunciar, o en cualquier caso, si demuestra para la víctima, se tiene en cuenta que es una situación absolutamente normal y que la denuncia va a ser igual? ¿Quieres decir si la víctima por haber consumido alcohol? Exactamente. Vale. Bueno, pues en el tema de la manada se demostró que no, porque sí que expresamente esta víctima manifestó que ella había consumido alcohol y ello no supuso un impedimento ni para denunciar, ni para que el proceso continuase, ni para que hubiese una condena a estas personas a 15 años de prisión, que es una pena que a veces se dice que no existe una respuesta punitiva bastante, pero yo creo que es una pena muy elevada. Son unos hechos muy graves y yo creo que sí que existe respuesta punitiva elevada en estos casos, que tampoco tenemos que recurrir a decir siempre vamos a modificar las normas.
Las normas tienen posibilidades, la diferencia es quién las interpreta y cómo. Hemos visto en este caso 15 años y que además el Supremo advertía que incluso si se hubiera juzgado de otra manera en la primera sentencia, sí, podrían haber sido incluso más, porque son agresiones sexuales continuadas. En principio lo que decía la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra era que eran una agresión, como lo que se dice delito continuado, que se realizan diversos actos de agresión, pero se juzgan como un delito continuado, único. Y lo que el Supremo manifestó es que no podían haber sido un delito continuado, sino distintas agresiones, distintos delitos. Por lo tanto, se hubieran sumado varias penas. De hecho, en la sentencia habla incluso de 10 accesos con penetración y que podían haber sido delitos diferentes, con lo cual la suma hubiera sido muy elevada. ¿Hay herramientas jurídicas para combatir este tipo de casos? ¿Y qué herramientas educativas? Por ejemplo, la gente que nos esté viendo, padres, familiares de hijos pequeños que quieran educar a sus hijos en sexualidad, sí, ¿qué deben explicarles? También al ver este tipo de casos, ¿cómo se deben explicar y transmitir que esto, desde luego, está muy mal? Claro, yo creo que tenemos que utilizar la realidad tal y como viene, más que desesperarnos de por qué es como es, ¿no? Entonces, los padres, las madres, las familias tienen que utilizar este tipo de noticias para hablar. No para hablar en sentido diálogo, que tal vez no es tan sencillo con los adolescentes, pero sí para opinar. Lo que no pueden hacer las familias es abandonar a sus hijos e hijas a lo que están siendo influencias que además desconocen, porque nadie va alardeando de yo he visto pornografía, y entonces tenemos que proponer otro modelo, un contraste. La cosa no es tan simple porque no podemos infantilizar a las familias para tranquilizarlas diciendo ustedes digan esto que está el problema resuelto. No, es más una cuestión de continuar. Tenemos que estar permanentemente contrastando lo que nuestros hijos puedan estar viendo o haciendo con lo que nosotros creemos. Esto está bien, esto me gusta, esto no me gusta, y esa participación de alguna manera que no busca tanto el diálogo sino que está ejerciendo contraste puede ayudar a los chicos y a las chicas a plantearse, cuidado, que a mí esto tal vez me genera una cierta atracción, pero no tengo el vacío de lo que piensa mi padre o mi madre sobre este tipo de situación. Ese opinar, ese estar ahí de manera presente y no obsesionarse con un diálogo fluido es un elemento muy interesante, y a veces los padres caen en la trampa de que como mi hijo o mi hija ya no me hace caso, dejo de hablar, dejo de opinar. No, tenemos que utilizar incluso este tipo de noticias para escandalizarnos en voz alta, decir a nuestros hijos lo que nos gustaría, lo que no nos gusta, donde vemos porque si no van a normalizar aquello que ven y que les genera excitación, porque no está teniendo ningún tipo de contrapeso familiar. Esa sería un poco mi propuesta. Desde luego, como sociedad tenemos un tema pendiente en todo lo que rodea al sexo, por supuesto a las agresiones sexuales, un tema educativo muy pendiente. Muchas gracias por acompañarnos, Silverio Sáez, sexólogo. Gracias de nuevo por estar aquí en este plato de Buenos Días Aragón, y también de nuevo Lourdes Barón, abogada penalista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Cambiamos ahora